La partida de Sae dejó un vacío extraño en Blue Lock. No era un vacío de ausencia, sino de presión liberada. El fantasma se había materializado, había sido enfrentado, y ahora se había esfumado, dejando atrás un Isagi transformado. Ya no era el chico que se encogía ante su apellido. Ahora lo llevaba como una armadura golpeada pero intacta. Sin embargo, la amenaza de Rin y Toshi era tangible. Rin no desperdiciaba oportunidad para demostrar su superioridad. En los entrenamientos, sus miradas eran dagas de hielo dirigidas a Isagi. En los partidos de prueba, si estaban en equipos opuestos, Rin se empeñaba en anularlo personalmente, con una eficiencia aterradora. No era el odio explosivo de Varo, era un desprecio metódico y glacial. Isagi, por su parte, aprendió a usar esa atención en su beneficio. Si Rin lo marcaba tan de cerca, significaba que dejaba espacios libres el Tsuudere. Isagi se convirtió en un señuelo de élite, sacrificando su propia participación ofensiva para crear huecos para Bachira, Chihiro Kunigami. Cada vez que Rin lo neutralizaba, el equipo Z marcaba por otro lado. Era una guerra de desgaste, y Isagi, acostumbrado a nadar contra la corriente, era experto en aguantar la respiración. La grieta se abrió donde menos lo esperaban, durante un ejercicio de análisis táctico con realidad virtual. Los jugadores fueron emparejados al azar para resolver secuencias de juego. Por un capricho del destino, o de ego, a Isagi le tocó con Rin. La tensión en la cabina de simulación era palpable. Rin ni siquiera lo miró, enfocándose en la pantalla con intensidad absoluta. No estorbes, fue todo lo que dijo. La simulación comenzó. Era un escenario de ataque posicional contra una defensa compacta. Rin, con su lógica implacable, empezó a dictar soluciones. Pase largo al ala, centro al segundo palo, remate. Probabilidad de éxito, 78%. No, la voz de Isagi cortó el aire frío. Rin por fin lo miró, sorprendido y molesto. ¿Qué? El portero anticipa los centros al segundo palo. Su centro de gravedad está ligeramente cargado hacia ese lado. Lo vi en su historial de simulación, argumentó Isagi, señalando un dato en la pantalla que Rin había pasado por alto. Es un dato irrelevante. La probabilidad es la más alta, replicó Rin, despectivo. La probabilidad más alta no es la correcta si el rival la espera. Isagi apretó los mandíbulas. Mira. El central derecho se desplaza hacia el segundo palo, pero lo hace demasiado pronto, dejando un espacio entre él y el central izquierdo. Un pase filtrado al delantero centro, que amaga hacia el primer palo y se abre, la probabilidad baja al 65%, pero la sorpresa la eleva por encima del 80%. Rin observó la secuencia que Isagi proponía. Por primera vez, su expresión de hielo mostró una grieta, un destello de interés forzado. Es una jugada basada en una lectura subjetiva, refutó, pero sin su contundencia habitual. Todo fútbol de alto nivel lo es, Isagi lo miró directamente. Tú lees los números. Yo leo a la gente. Incluso a ti. El desafío flotó en el aire. Rin apretó los labios y, sin decir una palabra, introdujo la secuencia de Isagi en el simulador. La jugada se desarrolló a la perfección. Gol. El silencio en la cabina fue más elocuente que cualquier insulto. Rin se levantó y salió sin mirar atrás. Pero Isagi supo que, por primera vez, había plantado una semilla de duda en la mente impenetrable de Rin y Toshi. No era respeto. Era el reconocimiento de que el error genético tenía un arma que él no podía cuantificar. Esa pequeña victoria se vio empañada por una noticia que corrió como un reguero de pólvora. Sae Yoichi había sido convocado para un amistoso con la selección absoluta de Japón. No era la sub-20, ni la sub-23. Era la absoluta. Con 17 años. La noticia fue un recordatorio brutal de la distancia que aún separaba a Isagi de su hermano. Mientras él luchaba por no ser eliminado de Blue Lock, Sae pisaba el césped con leyendas del fútbol japonés. Esa noche, Isagi no pudo evitar buscar las siglas. Vio a Sae en la televisión, vistiendo la elástica de Japón, moviéndose con una tranquilidad escalofriante entre jugadores adultos. Sus pases cortaban líneas con la misma precisión quirúrgica. Era un genio entre hombres hechos y derechos. Una punzada de esa vieja inseguridad lo atravesó. ¿Realmente podía alcanzarlo? Su teléfono vibró. Un mensaje. No de Sae, sino de su madre. Madre, ¿viste a tu hermano? Estoy tan orgullosa. Tu padre no para de sonreír.
Sé que tú también llegarás allí, Isagi. Sé fuerte. El mensaje, lleno de buena intención, fue un puñal. El orgullo familiar se centraba en Sae. Él era una nota al pie, un tú también llegarás que sonaba más a consuelo que a certeza. La frustración lo engulfió. Salió de su habitación y se dirigió a los campos de entrenamiento vacíos. La noche era fría. Agarró un balón y empezó a disparar una y otra vez contra la red. Remates torpes, llenos de rabia. No era la técnica de Sae. Era la furia del que se ahoga. Intentando imitarlo, la voz lo hizo girar. Bachira estaba apoyado en el marco de la puerta, con su sonrisa de lunático, pero sus ojos estaban serios. No, gruñó Isagi, deteniendo el balón con el pie. Mentira, dijo Bachira, acercándose. Tu monstruo está enfadado. Pero no con él. Contigo. Isagi lo miró, confundido. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué todavía lo comparas? Bachira señaló el balón. Disparas como si quisieras que el balón hiciera el mismo ruido que el de él. Pero tu monstruo no suena así. Tu monstruo es más silencioso. Más listo. Espera en las sombras y muerde el talón. Isagi se quedó quieto, las palabras de Bachira calando hondo. Tenía razón. Estaba intentando competir en el terreno de Sae, el de la técnica pura y el talento abrumador. Y siempre perdería. Su arma no era el ruido. Era el silencio. La paciencia. La lectura. Él juega con la luz, murmuró Isagi, como una epifanía. Yo juego con las sombras. Bachira sonrió, amplio y genuino. Exacto. Tu monstruo entiende. No intentes ser el sol, Isagi. Sé la luna. Brilla con la luz que robas. Esas palabras fueron el último empujón. Isagi dejó el balón. Ya no necesitaba entrenar su remate. Necesitaba entrenar su mente. Su visión. Al día siguiente, en el partido clave para evitar la eliminación, Isagi fue una criatura diferente. No buscó los reflectores. Se movió entre las sombras del campo, observando, calculando. Dejó que Varo y Rin acapararan la atención, que se llevaran los marcajes. Y entonces, en el minuto 85, con el partido empatado, llegó su momento. Rin, frustrado por la defensa, forzó un pase hacia el área. Un pase predecible, dirigido a Varo. Isagi, que había leído la intención de Rin segundos antes, se anticipó. No interceptó el balón, interceptó la trayectoria. Se colocó en el camino de Varo, obligando al rey a frenar por una milésima de segundo. Esa fue la distracción que necesitaba el defensa para robar el balón. El contraataque fue rápido. Bachira recibió, dribló a uno y lanzó un pase hacia el espacio. Isagi no estaba allí. Estaba un paso detrás, en la sombra de su marcador. Cuando el balón llegó, Isagi emergió de la nada. No recibió y disparó. Controló con un toque, dejando que el balón rodara hacia su pierna menos hábil, engañando al portero que esperaba el remate inmediato. Con calma, casi con desdén, empujó el balón hacia la red con su izquierda. Un gol que no ganó por potencia o técnica, sino por timing y astucia. Gol. La celebración del equipo Z fue frenética. Isagi no sonrió. Solo miró hacia la grada, donde sabía que las cámaras de Ego lo filmaban. Y luego, miró a Rin. Rin lo observaba, y por primera vez, no había hielo en su mirada. Había confusión. Y algo parecido al reconocimiento. Isagi no había ganado con fuego. Lo había hecho con hielo. Un hielo diferente al de Rin. Un hielo paciente y traicionero. Isagi Yoichi ya no era la luna reflejando la luz del sol de Sae. Era un agujero negro, absorbiendo toda la luz, toda la atención, toda la expectativa, para convertirla en su propia y silenciosa fuerza. Y el mundo, empezando por Rin y Toshi, estaba empezando a notar la gravedad de su presencia. La victoria silenciosa de Isagi resonó en los pasillos de Blue Lock con un nuevo tono. Ya no se hablaba de él solo como el hermano de Sae. Ahora era el tipo que le robó el gol a Rin y Toshi con la izquierda. Era un título ganado a pulso, y le granjeaba una mezcla de respeto cauteloso y abierta hostilidad. Varo lo veía como un insecto que, por persistente, se había vuelto molesto. Rin, por su parte, había elevado a Isagi de distracción anomalía a corregir. Su marcaje se volvió aún más implacable, pero ahora con una capa de análisis frío, como si estuviera diseccionando su peculiar forma de jugar. Una semana después, Ego reunió a los sobrevivientes. La pantalla gigante mostraba un nuevo logotipo, una águila dorada rompiendo unas cadenas.
La primera fase de eliminación ha concluido, anunció Ego, con su sonrisa de depredador. Los que están aquí han demostrado tener, al menos, el instinto básico de supervivencia. Pero ahora, el verdadero juego comienza. Blue Lock se abre al mundo. La pantalla mostró imágenes de estadios internacionales, de jugadores jóvenes de diferentes países con miradas igual de hambrientas. Un selecto grupo de ustedes, continuó Ego, ha sido invitado a un torneo sub-20 en Europa. Una vitrina para que los buitres del fútbol mundial los observen. Una oportunidad para medirse contra los mejores jóvenes del planeta. Un murmullo de excitación recorrió la sala. Europa. El sueño. La meta. El director técnico de la selección sub-20 japonesa, junto con mi supervisión, ha decidido la lista de convocados. Ego hizo una pausa dramática. Los elegidos son, los nombres empezaron a aparecer en la pantalla. Rin Itoshi. Shohei Ibaro. Meguru Bachira. Yoma Chihiri. Rensuke Kunigami. Seishiro Nagi. Un nombre tras otro de los más talentosos. Isagi contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza. Estaría. El último nombre apareció en la pantalla, y el mundo de Isagi se detuvo. Isagi Yoichi. Una oleada de alivio y triunfo lo recorrió. Lo había logrado. Iría a Europa. Pero Ego no había terminado. Y, añadió, con un brillo siniestro en los ojos, para actuar como enlace y observador especial, dado su conocimiento del fútbol europeo, el equipo contará con la presencia de un jugador ya radicado en España, que se unirá al grupo allí. Una foto apareció en la pantalla. Una foto que le arrancó el aliento a Isagi y le heló la sangre. Era Sae Yoichi. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Sae Yoichi. Jugarían con él. Pero Isagi no lo veía como una oportunidad. Lo veía como una trampa. Una prueba diseñada específicamente para él. Tendría que enfrentar a su hermano no como un rival lejano, sino como un compañero temporal. Tendría que demostrar su valía día a día, bajo la mirada crítica y despiadada de la persona cuyo reconocimiento más anhelaba y, al mismo tiempo, más temía. El viaje a Europa fue un torbellino. Isagi apenas podía creer que estaba en un avión rumbo a otro continente, con los mejores de Blue Lock. Bachira no paraba de hablar, excitado como un niño. Chihiri miraba por la ventanilla, pensativo. Kunigami parecía más decidido que nunca. Nagi, por supuesto, dormía. Rin se sentó lejos de Isagi, pero su presencia era una sombra constante. Ibaro no perdía oportunidad de lanzar miradas despectivas. Al aterrizar, un autobús los llevó a las instalaciones del torneo. Era un complejo de lujo, muy diferente a la crudeza de Blue Lock. Pero la tensión competitiva era la misma. La primera sesión de entrenamiento fue una revelación. Los equipos europeos eran más físicos, más rápidos, más directos. El estilo de Japón, basado en la técnica y la táctica, se veía puesto a prueba. Y entonces, en el segundo día, llegó él. Sae Yoichi entró en el vestuario con la tranquilidad de quien pertenece a ese entorno. Llevaba la equipación de Japón, pero su aura era diferente. Más madura, más fría, si eso era posible. Sus ojos barrieron la habitación y, una vez más, se posaron en Isagi sin ningún reconocimiento especial. El entrenador los reunió. Sae Yoichi se unirá a nosotros como jugador libre, anunció. Su experiencia en Europa es invaluable. Aprovéchenla. Él evaluará su potencial durante los entrenamientos. Era lo que Isagi había temido. Sae no estaba allí para ser su compañero. Estaba allí para ser su juez. El primer ejercicio fue un rondos de alta intensidad. Isagi, por azar del destino, estuvo en el mismo grupo que Sae. Cada toque de Sae era una lección de economía y precisión. No movía un músculo de más. Sus pases siempre llegaban al pie correcto, en el momento correcto. Cuando le tocó defender, interceptaba pases con una lectura del juego que hacía que los demás parecieran niños. Isagi se esforzó al máximo. Moviéndose, creando ángulos, intentando demostrar que había evolucionado. En una jugada, Isagi se desmarcó de forma inteligente, creando una línea de pase hacia la portería pequeña. El jugador con el balón, un mediocampista del equipo nacional, lo vio y le pasó. Era un pase bueno, pero un poco fuerte. Isagi tuvo que estirarse para controlarlo. En ese microsegundo de desequilibrio, Sae, que defendía, se abalanzó como un rayo y le robó el balón con una facilidad pasmosa.
Demasiado lento, murmuró Sae, sin mirarlo, mientras pasaba el balón a otro compañero. El control debe ser perfecto si quieres sobrevivir aquí. Cualquier fallo es mortal. La humillación ardía en Isagi. Pero no era la humillación derrotista de antes. Era el fuego de la forja. Dame otra oportunidad, dijo Isagi, con una voz que no suplicaba, sino que exigía. Sae se detuvo y por fin lo miró directamente. Hubo un destello de algo en sus ojos. Curiosidad. Fastidio. La oportunidad no se pide, respondió Sae. Se toma. El mensaje estaba claro. En el fútbol de Sae, no había espacio para la caridad. Isagi asintió, apretando los puños. Tenía razón. El entrenamiento continuó, y Isagi se volvió más agresivo, más audaz. Ya no esperaba que el juego viniera a él. Lo buscaba. Presionaba, robaba, se imponía. En la jugada final del ejercicio, fue Isagi quien, anticipándose a un pase de Sae, interceptó el balón y lo lanzó al pequeño porterio con un pase rápido y certero que culminó en gol. No fue un gol suyo, pero fue su jugada. Sae no dijo nada. Solo observó a Isagi con esa mirada analítica que lo desnudaba. Pero esta vez, Isagi no se sintió expuesto. Se sintió evaluado. Y estaba decidido a pasar la prueba. Esa noche, en la habitación que compartía con Bachira y Chihiri, Isagi recibió un mensaje en su teléfono internacional. Era de un número desconocido, pero esta vez no era de Rin. Era el número de Sae. El mensaje era corto y directo. Sae, no copies mi juego. El mundo ya tiene uno de mí. Encuentra tu propia sombra. Isagi leyó el mensaje una y otra vez. No era un cumplido. Era un consejo. O quizás, una advertencia. Pero por primera vez, no venía desde la superioridad, sino desde el reconocimiento. Isagi guardó el teléfono y miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad europea. Su hermano tenía razón. Intentar ser como Sae era un callejón sin salida. Su camino era el del depredador silencioso, el de la sombra que acecha. El torneo estaba por comenzar. Japón se enfrentaría a las mejores jóvenes promesas del mundo. E Isagi Yoichi no iría como el hermano de nadie. Iría como el cazador que había aprendido a sobrevivir en las profundidades de Blue Lock. Y tal vez, solo tal vez, su sombra fuera lo suficientemente larga como para alcanzar a su hermano, incluso bajo el sol de Europa. El ambiente en el torneo europeo sub-20 era eléctrico. Una mezcla de lenguas, estilos de juego y egos inflados se respiraba en cada entrenamiento. Japón era visto como el equipo exótico, el experimento del que todos habían oído hablar, pero al que pocos tomaban en serio. Hasta que llegó el primer partido. El rival era Alemania. Potencia futbolística por excelencia. Y en sus filas, un nombre resonaba con más fuerza que cualquier otro: Michael Kaiser. Un mediocampista ofensivo de pelo azul eléctrico y una sonrisa que era puro desafío. Lo llamaban el Emperador Azul, y bastaba verlo calentar para entender por qué. Su técnica era sublime, su visión, amplia, y su ego, tan grande como su talento. Isagi lo observó desde el banquillo durante los primeros minutos. Japón sufría. La presión alemana era constante, física y organizada. Y en el centro de todo estaba Kaiser, dirigiendo la orquesta con una arrogancia fascinante. Mira a ese tipo, murmuró Bachira a su lado, sin poder apartar la vista. Es como si el balón le perteneciera. Kaiser no solo jugaba, performaba. Cada pase era un statement, cada regate, un mensaje de superioridad. Y entonces, llegó el gol. Un tiro libre desde 30 metros. Kaiser se colocó, midió la barrera y el arco, y lanzó un disparo imposible. El balón se elevó, giró con ferocidad y se clavó en el ángulo superior. El portero japonés no se movió. Fue una obra de arte de poder y precisión. Kaiser celebró abriendo los brazos, como si aceptara el homenaje del estadio. Su mirada escaneó el banquillo japonés, desafiando a cualquiera a igualarlo. Isagi sintió un escalofrío. No era miedo. Era excitación. Este era el nivel. Este era el mundo al que Sae pertenecía. El entrenador japonés, desesperado, hizo cambios. Isagi recibió la orden de entrar en el minuto 60, junto a Rin. Era su oportunidad. Al pisar el césped, Isagi sintió la diferencia. El ritmo era más rápido, el contacto, más brutal. Kaiser, al verlo entrar, esbozó una sonrisa burlona. «Otro juguete nuevo para romper», le gritó en un inglés con acento alemán, mientras pasaba a su lado.
Isagi no respondió. Se concentró en el juego. Japón tenía la posesión, pero no podía avanzar. La defensa alemana era un muro. Rin, frustrado, forcejeaba con su marcaje. Isagi se movió sin balón, buscando espacios. Kaiser, curiosamente, empezó a marcarlo. No con intensidad, sino con una especie de diversión condescendiente. ¿Eres el hermano del japonés que juega en España?, preguntó Kaiser, mientras corrían juntos. ¿Sabe, verdad? He oído hablar de él. Técnica fría. Pero tú no pareces gran cosa. Isagi ignoró el comentario. Vio un hueco. Un espacio mínimo entre líneas. Explotó hacia él, pidiendo el balón. Rin, por una vez, lo vio y le pasó. Isagi controló de primera, pero Kaiser ya estaba encima. Su presión era inteligente, cortándole las opciones. Demasiado predecible, murmuró Kaiser, robándole el balón con una facilidad exasperante. La jugada terminó en otro contraataque alemán, que por suerte no llegó a gol. Isagi sintió la frustración. Kaiser no solo era mejor, era más listo. Leía sus intenciones. Fue entonces cuando recordó las palabras de Sabe: encuentra tu propia sombra. Y las de Bachira: sé la luna. No intentaría superar a Kaiser en su propio juego. No podría. En la siguiente jugada, Kaiser recibió el balón en medio campo y se giró, buscando opciones. Isagi, en vez de presionarlo directamente, se retiró unos metros. Observó. No al balón, sino a Kaiser. A sus ojos, a la posición de su cuerpo. Kaiser amagó un pase largo a la banda y, en su lugar, intentó filtrar un pase al hueco. Era un movimiento que había hecho antes. Isagi lo había estudiado. Antes de que el pie de Kaiser tocara el balón, Isagi ya estaba en movimiento. No hacia donde Kaiser amagaba, sino hacia donde realmente iba a pasar. Interceptó el balón limpiamente y, en el mismo movimiento, lo lanzó al espacio para que Chihiri desbordara. Fue la primera vez que Japón generó peligro real en el contraataque. Kaiser se quedó quieto por un segundo, mirando a Isagi con una expresión de genuina sorpresa. Luego, esa sorpresa se transformó en una sonrisa más amplia, más interesada. Ajá, dijo Kaiser. Así que ese es tu juego. No eres rápido, ni fuerte, ni especialmente técnico. Pero eres un ratón listo. Te gusta robar el queso. Isagi no sonrió. Soy un cazador, respondió en un inglés básico. Y tú acabas de hacer un ruido que delató tu posición. La mirada de Kaiser brilló con malicia. El desafío estaba servido. El partido terminó 3-1 para Alemania. Pero el último gol fue de Japón. Y fue de Isagi. En el minuto 89, tras una córner, el balón rebotó en el área. Kaiser intentó despejarlo, pero Isagi, que había leído la trayectoria del balón y el movimiento del alemán, se anticipó. Empujó el balón con la cabeza, suavemente, hacia la esquina donde el portero no estaba. Un gol de pura inteligencia posicional. No fue un gol espectacular. No fue un Kaiser. Pero fue un gol de Isagi. Al silbato final, Kaiser se acercó a Isagi. No está mal, ratón, le dijo, ofreciéndole la mano. Aprendes rápido. Tal vez este torneo no sea tan aburrido como pensaba. Isagi estrechó su mano. La presión de Kaiser era firme. Nos volveremos a ver, afirmó Isagi. Cuenta con ello, Kaiser sonrió. La próxima vez, no te subestimaré. Mientras Kaiser se alejaba, Isagi sintió una presencia a su lado. Era Sae, que había estado observando desde la banda. Kaiser, dijo Sae, con tono neutral. Es bueno. Muy bueno. Lo sé, respondió Isagi. Él es el tipo de monstruo contra el que tendrás que luchar si quieres llegar a lo más alto, continuó Sae. No son solo uno. Hay docenas como él. Isagi miró a su hermano. Ya lo sé. Y estoy listo. Sae asintió, casi imperceptiblemente. Ese gol fue tuyo. No una imitación. Finalmente. Fue el elogio más cercano que Isagi había recibido de su hermano en años. No dijo bien hecho. Dijo finalmente. Era un reconocimiento de que Isagi había encontrado su propio camino. Al regresar al vestuario, Isagi no se sentía derrotado por el marcador. Se sentía energizado. Había enfrentado a un monstruo de clase mundial y no se había hundido. Incluso le había mordido el talón. Michael Kaiser había llegado como un emperador, desafiando a todos. Pero Isagi Yoichi no estaba interesado en ser un súbdito.
Estaba aprendiendo a ser un rey de las sombras. Y en la oscuridad, hasta un emperador puede tropezar. Hola a todos, espero les haya gustado el capítulo 3 de los hermanos egoístas. Quise introducir a Kaiser en este capítulo ya que me parecía buen momento para explorar la relación en este fanfic de cómo sería entre él y los hermanos. Espero les haya gustado el capítulo 3, denle apoyo para que yo lo más antes posible traiga el capítulo 4. Bueno gente, yo soy Kirito Fanfic y me despido.